En pecados y temor el Salvador me dio, aunque indigno pecador sin merecer amor. Otro de los grandes ejemplos con el cual podemos ilustrar el genuino arrepentimiento es aquel que nos ofrece la palabra de Dios a través de los habitantes de la antiquísima ciudad de Nínive. De hecho, el ejemplo de los ninivitas fue usado por el mismo Señor Jesucristo en Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Si Jesucristo utilizó como ejemplo de arrepentimiento a los ninivitas, nosotros deberíamos someter este modelo a un minucioso análisis para reconocer el significado del verdadero arrepentimiento. Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. En primer lugar, observemos el móvil de la ira divina. Jonás capítulo 1 versículos 2 dice: porque ha subido su maldad delante de mí. La causa que motivó el enojo de Dios fue el pecado. Esto debe ser claro para todos nosotros. El pecado es una afrenta directa, en primer lugar, para con Dios. Ahora bien, el rechazo divino por causa del pecado cometido por el hombre genera consecuencias terribles. Jonás, capítulo 3, versículos 3 y 4 dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Lo que podemos observar a través de estos versículos es que el pecado conduce a la destrucción de aquel quien lo comete. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 6, versículo 23, la primera parte: porque la paga del pecado es muerte. Y el profeta Ezequiel en el capítulo 18 y en el versículo 4 termina diciendo: el alma que pecare, esa morirá. Esto fue lo que precisamente sucedió con Nínive, quien a causa de sus pecados se vio expuesta a la ira divina. Sin embargo, mi deseo es hacer énfasis en la reacción de los ninivitas frente a las palabras de Jehová. Jonás, capítulo 3, versículos 5 al 8. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Lo primero que podemos observar de los hombres de Nínive es que ellos creyeron a Dios. Es notable que si por un lado el pecado genera el rechazo divino, la fe abre el camino de la reconciliación para con Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Muchos hombres no se arrepienten porque sencillamente no creen a Dios ni a su palabra. Su problema no es creer en Dios, sino creerle a Dios. Tengamos muy en cuenta que los habitantes de Nínive, aun siendo idólatras, escucharon a Jonás y por medio de ello reaccionaron frente a su letargo espiritual. Ellos ciertamente escucharon a Jonás, pero creyeron a Dios por medio de la palabra que el profeta les manifestó. El ejemplo de los ninivitas nos enseña entonces que en primer lugar hay necesidad de creer a Dios para alcanzar esperanza. El apóstol Pablo hizo evidente precisamente la relación estrecha que existe entre la fe y el arrepentimiento. En Hechos capítulo 20, el verso 21, Lucas escribió: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sin fe no hay posibilidad de salvación, pero sin arrepentimiento genuino tampoco la hay. Esto fue precisamente lo que entendieron a cabalidad los habitantes de la gran ciudad de Nínive. Sin embargo, ellos entendieron también que no solamente debían creerle a Dios. Creerle a Dios no era suficiente para alcanzar misericordia. Ellos enfrentaban un terrible destino y no solamente había alguien a quien creerle, sino también había algo por hacer. Aquello que llevaron a cabo los habitantes de la ciudad de Nínive para reconciliarse con el Señor y así evitar el terrible castigo y la ira divina será materia de análisis en nuestra próxima lección. Por favor, continúe estudiando con nosotros la palabra de Dios. Y si tiene comentarios o preguntas, haznoslas conocer. Por favor, dirígete a la dirección o los teléfonos o al correo electrónico que hallarás al final de cada presentación. Nosotros, con el mayor gusto, estaremos dispuestos a escucharte y responderte. Por ahora, la Iglesia de Cristo y este servidor se despide, agradeciendo tu amable atención y deseándole a todos todo tipo de bendiciones. Hasta pronto, mis amigos. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Puedo oír tu voz llamando.